Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Semanario TV. El abanico de invitados y de temas que tenemos para hoy indica que vamos a estar hablando en el segundo bloque acerca de la superdotación de los jóvenes y niños que tienen una capacidad intelectual un poco superior a los demás. ¿Qué se hace? ¿Cómo se encara ese tema? De esto vamos a estar hablando con Ananda Rosso, que es psicóloga, acerca de este tema. Y en el primer bloque vamos a estar hablando con un amigo de la casa, un colega, un periodista como es Edgardo Moreno, acerca de la política nacional que por ende repercute en Córdoba, sobre todo con la derecha FES y todo lo que dejó la visita de Milei en la provincia de Córdoba hace unos días, a quien ya paso a saludar. Edgardo, ¿cómo te va? Gracias por venir nuevamente. No, gracias por la invitación. Muchísimos tópicos, digo, lo planteaba como tópico lo de Milei, pero de ahí se desprende un montón de cosas porque es la primera elección intermedia que afronta el presidente Milei. Así es. Muchísimas cosas que ha dejado. Muchas cosas porque yo lo miro desde este lado. La disrupción que significó la presidencia de Milei, es decir, la llegada al poder de un outsider, digamos, alguien de afuera de las estructuras políticas, con una estructura nueva, en formación, muy precaria al inicio, y con una situación ultraminoritaria, una condición ultraminoritaria en el Congreso, en los ámbitos institucionales, sin gobernadores propios, sin intendentes, muy pocos legisladores del propio palo y de bastante baja calidad en términos de su experiencia parlamentaria. Claro. Eso generó un régimen de gobernabilidad bastante precario en el medio de la crisis. ¿En qué consistió ese régimen? Bueno, un pacto precario con los gobernadores de provincia y con algunos de los bloques del Parlamento para funcionar de una manera excepcional durante la emergencia. ¿Cuál es esa manera? Bueno, el Congreso sacaba leyes, por ejemplo. Él vetaba las leyes y el Congreso le permitía que vete leyes, con un tercio de bloqueo de esa dinámica que lo consiguió con algunos aliados y con acuerdos con algunos gobernadores, que iban variando de acuerdo a las características del tema, ¿no? Bueno, ese esquema muy precario de gobernabilidad está en revisión, está en crisis este año, ¿no? Sobre todo el dato central fue la rebelión de los gobernadores cuando dijeron, en el pacto del CFI dijimos esto no lo vamos a seguir sosteniendo tal como está. Y tiene que ver con la dinámica de la campaña electoral. De hecho, la reunión de la región centro termina dando una señal también, ¿no? Sigue en la misma línea, digamos. Ahora bien, ¿qué es lo que cambia? Bueno, cambia la dinámica electoral. El presidente primero encara una elección que era de distrito local, la de la Ciudad de Buenos Aires, la nacionaliza y la gana. Y con eso, aunque la gana, digamos, de una manera ajustada, digamos... Permíteme, con un dato, era la casa política del PRO. Del PRO, exacto. ¿Qué consigue ahí? Despejar una situación interna dentro de su propio bloque de alianzas, ¿no? O sea, la Libertad Avanza le fija condiciones de juego al PRO, al macrismo, a Macri en particular, a Mauricio Macri. Luego viene otro adelantamiento electoral, que es el que está en marcha, el de septiembre, esta vez en un territorio que le es hostil al presidente, que ha sido un bastión tradicional del kirchnerismo, ¿no? Que es la provincia de Buenos Aires, y hay algunos datos sistémicos, de cambios sistémicos, sobre todo el sistema electoral, que hacen que ayudan a entender la lectura de esta problemática. ¿Cuáles son esos cambios? A ver. La elección nacional de octubre se va a hacer con boleta única. Sí, la primera vez. La provincial no, la de Buenos Aires no, se hace con la boleta tradicional. Ese fue el motivo por el cual se desdobló la fecha de la elección. La dinámica no es la misma, ¿no? En las elecciones con boleta única el peso de las instituciones o las organizaciones partidarias es menor, ¿no? Porque no pasa por ello la impresión y distribución de las boletas, digamos, ¿no? Sí, todo lo que eso significa en mañas políticas. Y la fiscalización, ¿no? Esquemas de fiscalización distintos. Entonces, ahora se concentra la atención en la elección del 7 de septiembre. Este es el cierre de listas que hubo ahora. Que también fue un escándalo. Bueno, es que esto forma parte de toda una misma dinámica. Tenés, por un lado, los gobernadores que están tomando distancia. Por el otro lado, hay una suspensión de las PASO
Sí. Eso significa que para el kirchnerismo en su territorio no había forma de resolver la renovación de liderazgos si no era directamente la elección general provincial, la de septiembre. No había paso, no hay paso. Y la nacional tampoco. Eso provocó, digamos, dirimir la interna del bloque del presidente en la general de Cava, en la general Sí. de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora bien, lo escandaloso del cierre de lista, los cortes de luz, tiene que ver, digamos, con la dinámica irresuelta de tensiones internas dentro del kirchnerismo, que se ha partido. Está por un lado Kicillof y por el otro lado está Cristina con Máximo. Sí. ¿no? Con los intendentes de distritos muy populosos que están boyando entre un liderazgo y otro y en algunos Negociando. casos de manera autónoma. Para que se entienda por qué esa elección ya está nacionalizada y es tan relevante. Solo en Porque dos el secciones- antesala de octubre, entre otras cosas. antesala de octubre, pero ahí se concentra. La elección tiene 8 secciones electorales. Solo en 2. En la primera, que es el norte rico de la ciudad de Buenos Aires, de la ex capital federal. Y en el sur pobre de Cava, de la ciudad de Buenos Aires, hay 10 millones de electores. Claro. En la provincia entera hay 13 millones de electores, y un tercio de todo el país. Vos me decís, son elecciones provinciales, sí, pero las unas No. hablan siempre. Dios Una vez- atiende en Buenos Aires. Y cuando en abrís la términos una, políticos. algo dicen. Sí, Aunque sea, si la gente no va, también dice. sí. Es decir, eso es sí o sí un fenómeno político, va a ser un fenómeno político nacional, lo está haciendo. ¿Cómo se complementa esto con lo que vimos en Córdoba de la derecha Fest? No es la primera vez, digamos, que el grupo más fuertemente ideologizado de seguidores del presidente organiza este tipo Sí. de eventos. ¿Cuál fue la novedad esta vez? Sí. Que había un sector que no estaba contento con el cierre de listas, un sector de los que estaban ahí. Pero todavía no están las listas, digo, se están jugando, están viendo, están especulando. Hay que ver la En el alianza del armado de la radicalismo. provincia de Buenos Aires Sí. lo manejó Karina Ah, Milei. claro. Sí, Y sí. a muchos de los que querían participar o ser candidatos, Les terminó poniendo el límite. que tenían Acá como la lapicera referencia la a manejo Santiago yo. Caputo, las Fuerzas del Cielo, este grupo El Gordodán. el Gordodán, varias- los corrieron de la lista. Sí, No le están marcó en la ninguna. cancha, Le digamos. marcaron la cancha. O sea, el liderazgo, la lapicera la manejó Karina Milei. Sí, Y esa discusión todavía continúa entre un sector y otro de lo que sería el mileísmo más ortodoxo. ¿no? Ahora bien, eso hizo que el evento de la derecha FES, más allá de lo que siempre ocurre ahí, las actitudes que tiene Milei, el discurso que tiene Milei, lo que tienen los asistentes, el tema de la batalla cultural, el discurso antiguo. después nos metemos en el discurso de la vicepresidenta también que dio ahí. Por supuesto, porque forma parte de la misma dinámica. El interés estaba puesto a ver hasta dónde las fuerzas del cielo se animaban a decirle a Milei que habían quedado disconformes con el cierre de lista. No ocurrió, la discusión se está dando en otro ámbito, se está dando en las redes sociales, pero se está dando con mucha potencia. De hecho, obligaron Sí. a Karina Milei a salir a decir algo sobre esto, ¿no? Marcándole la cancha. como Marcando la decimos, cancha. Acá la lealtad no es una opción, es la condición de participar en este Tibios proyecto. no. Bien. Es decir, me hace acordar, para decirlo en otros términos, ¿te acordás? Está lleno de mandriles el gobierno popular. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vaya a ser que los expulsen por imberbe a los muchachos de la claro. Fuerza del Cielo. Entonces, por las dudas, van llevando esa tensión, administrando esa tensión. Es decir, hay un clima interno adentro del mileísmo como organización política que está convulsionado. Que no escapa la realidad de todo partido que fue evolucionando, porque es un partido nuevo y todos pasan por esos procesos de crisis interna, de radicalismo ni hablar bien en interna, digo, pero Y eh, sobre no todo, escapó no de esa escapa regla. porque es el partido que está en el poder. Está en la Claro. administración del Estado. Sí. Son libertarios, dicen que el Estado es lo peor que hay, el maligno en la manejan tierra, la caja, la lapicera, manejan pero todo. están en el Estado. Sí. Y están administrando el Estado. Eso incluye la virulencia entre el presidente y la vice. Es como que la distancia que ha tomado Milei de Victoria Villarroel hace que tanto los carinistas como los caputistas o las Sí. fuerzas del cielo coincidan en ese vértice, que es hostigar a la vicepresidenta. En realidad la vicepresidenta lo que hizo en la última sesión no es más ni menos que la obligación que institucionalmente tiene, que es si Presidir. si le y- pide la sesión 5 senadores y ahí tiene quórum suficiente para iniciarla, tiene que Sí. abrir la sesión y Pero parece ser que hay que inmolarse. Bueno, lo dijiste, Karina Milei pide, acá no hay lugar para tibios.
¿no? Hay que inmolarse en función de la línea de Milei. Y Victoria Villarruel, también, Es institucional. digamos todo, también ha cambiado el tono. Sí. Antes era como que se mantenía en sus 13, aunque la agredieran. Esta vuelta está devolviendo cosas, está devolviendo Contestándole a actitudes Patricia y está Bullrich. devolviendo conceptos, ¿no? Sí. Es más, dijo algo interesante. Ella estaba de acuerdo con lo que se votó. Sí, sí, claro. Dijo claro. que, por ejemplo, Saquen la plata de la CIDE, saquen la plata de un montón los de viajes. cosas. De los viajes, nos referimos a la ley frustrada hasta ahora, porque dijo que la va a vetar de los está en jubilados, marcha. ¿no? Es un proyecto que está en marcha. Este proyecto también es el que, de alguna manera, sincera la posición de los gobernadores. Los gobernadores están unidos en torno a un reclamo vinculado a la distribución del impuesto a los combustibles y a la distribución de los ATN. Mayormente las razones desde el punto de vista legal, constitucional, le asisten a los gobernadores y por eso tienen prácticamente una unanimidad en este planteo. Lo que no dicen los gobernadores es que eso se motorizó en el Congreso y ha caminado adelante porque el núcleo duro del voto kirchnerista le dio el apoyo. Claro. Esto es real. Sí. Y lo otro que tampoco dicen es que El apotegma peronista decía no se están peleando en esta bolsa de gatos, se están reproduciendo. Sí. Y no solo eso, sino que además la presión sobre el Ejecutivo para obtener lo que ellos piden, impuestos a los combustibles y ATN, no viene solamente por ahí, viene sobre todo del impacto fiscal que tiene los proyectos previsionales, el aumento a los jubilados, la moratoria provisional. Esto es lo que genera mayor presión sobre las cuentas del Ejecutivo. Todo este contexto, Cristian, me parece que tiene que ser visto no solamente desde la dinámica política, sino desde una crisis económica de la cual Argentina todavía está viendo cómo sale. ¿Cómo O sea, pasa la revisión del Fondo Monetario bueno, Internacional ahora? realmente le dio un alivio que Sí. el staff técnico les dijo A que... duras penas. Porque a primero, duras penas. Primero sí, dijo, el fondo sacó un comunicado diciendo que era las reservas que las negativas. reservas vienen mal, lo sigue diciendo. Sí. Pero por el otro lado, es más, en el medio se fue Gita Gopinath, digamos, la Sí, número la 2, una de segunda. las negociadoras, digamos, de estas tratativas. Pero después el staff técnico le dio, digamos, el tilde favorable como para que venga un segundo desembolso y con eso pueda respirar el equipo de Milei. Toto Caputo, el equipo económico y de Milei, Sí. ¿no? Es decir, hay una realidad económica muy delicada donde todos estos ruidos de la política siempre terminan repercutiendo. Siempre terminan repercutiendo. Pelea institucional con la vicepresidenta, son señales para el riego país. Conflictos internos dentro del oficialismo, peleas del oficialismo con sus aliados, esa lanza rota que quedó con Macri desde la elección de la ciudad de Buenos Aires, la incertidumbre acerca de cómo se va a desarrollar la elección en la provincia de Buenos Aires. También, Porque como todavía vos falta ver los decías, dato resultados. relevante, La claro. elección está nacionalizada, por lo Claro. tanto va a haber que leerla en términos De lo su que va a impacto pasar en nacional. octubre, sobre todo cuando tenés el 38% del padrón electoral en Buenos Aires, ¿no? Y más Bueno, en todos esos lugares que vos Son decís. demasiadas preguntas abiertas, demasiadas incógnitas abiertas Para un partido nuevo. para un partido nuevo y para una economía frágil. Sí. Digo, Sí. son demasiadas preguntas abiertas. Digo, la lógica indicaría alguna otra cautela política, justamente porque la realidad económica es precaria. Es decir, Sí, no tenés el la gobierno ha fortaleza. tenido éxitos indubitables en una reducción de la inflación a un nivel mucho más rápido de lo que se preveía. Esto es real, y hay que admitírselo. A digamos. costa de, pero ha tenido el Obviamente a éxito. costa de un ajuste, porque siempre es así. Es decir, es imposible plantear programas de antiinflacionarios en los cuales no haya en alguna arista un ajuste fuerte. Siempre lo hay. Sí. Esto, por más que los políticos digan otra cosa, que lo va a pagar la casta, que Pero el siempre- ajuste termina el cayendo ajuste en la es- gente, sí. porque necesariamente es así, digamos, porque la economía es ciencia de recursos escasos, ¿no? Vos querés tenerlo a eso acotado, controlado, al índice inflacionario, sí o sí hay gastos que tenés que dejar de hacer. 2 más 2 es 4. Es 4. Sobre todo en un presidente que es Entonces, económico. como conclusión, te diría, vemos un escenario políticamente con preguntas demasiado abiertas y líneas de conflicto que se esparcen por todos lados, en el oficialismo, en la oposición, en la intersección entre oficialismo y oposición, y por el otro lado una economía
que cada tanto, cada vez que viene una revisión del fondo, reza para que le pongan el tilde verde. Que ahora se lo han puesto a duras penas. Pero sobre todo me quedo con esa última reflexión, Edgardo. Difícil de analizar, de hacer conjeturas, porque tenemos un partido nuevo, un outsider, que capaz que si hubiera sido una alianza, un radicalismo, un peronismo, medianamente podríamos cotejar cuál es la prosapia de ese partido político. Los estilos Pero acá políticos han cambiado muchísimo porque claro. la sociedad ha cambiado muchísimo. Así es. Porque, y no solo en la Argentina, a nivel global ha cambiado muchísimo. Pero Tema eso es un otro gran tema. para otro programa, Edgardo. Ok. Te agradezco como siempre. No, Gracias. por favor, gracias a vos. Segundo bloque y volvemos. Avanza la readecuación del desagüe pluvial ubicado en el Hospital Misericordia. La obra presenta un 30% de avance y permitirá resolver los históricos problemas de anegamientos que afectan tanto al centro de salud como a los vecinos de Villa El Chaparral. Esta readecuación culmina el importante sistema de desagües que beneficia a más de 80.000 vecinos y vecinas de más de 10 barrios de la ciudad. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Intendente Daniel Pacerini, Córdoba Capital. Poné el toque Manfrey a tus comidas. Manfrey. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. All my love, I wanna make you move. Hey, hey. Lo decíamos en la introducción, ¿no? ¿Cómo detectar qué hacer para darle progresividad a la superdotación? Creo que así se dice. Antes, en nuestra época, le decíamos superdotados de los niños, de los jóvenes. Y para eso hemos convocado a la licenciada Ananda Rosso. Ananda, ¿cómo te va? Buenas Hola. noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se detecta? Como para empezar con ese tópico. En realidad, generalmente es la familia la primera que detecta, no porque sepa de la temática, sino porque dice mi hijo, mi hija tiene algo diferente. Algo que sobresale cuando lo comparan con sus compañeros, con sus pares de la misma edad, dice, bueno, mi hijo aprende más rápido. Sí. Digamos, tiene preguntas originales, creativas, que a veces... Escapa la lógica de escapa de la los lógica, compañeros. te empiezan a hablar a los 4 o 5 años ya preguntas sobre una guerra, sobre la Claro. vida, la muerte. Tienen, Cuando la lógica generalmente en estos tiempos es... los claro, es mucho más jueguitos, concreta. sí. Estos chicos tienen mucha facilidad para el pensamiento abstracto, tienen muy buena memoria, creatividad, originalidad, tienen pensamiento analítico, lógico. Estoy hablando en términos generales, siempre puede haber Sí. alguno que escape a la regla porque es una población heterogénea. En mi época era el test, calculo que debe haber otros, Ananda, de coeficiente intelectual, cuando se hablaba de 100 puntos estabas arriba, superdotado, más inteligente, abajo de 100. ¿Ese es el parámetro o hay otros aparte de los que me En estás su momento planteando? se planteó mucho el factor G de la inteligencia, el factor general, y durante muchísimos años estuvo ese como paradigma universal dentro de lo que es las altas capacidades. Ya desde la década de los 80 aproximadamente se habla de un perfil integral que contempla el CI, Ajá. por supuesto que lo contempla, pero también hay otros factores vinculados a la
sensibilidad a la De lo socialización. que me decías reciente, preguntas críticas, preguntas que escapan a la Claro, lógica pues de es un su... perfil que no solo abarca el aspecto intelectual, porque en realidad las altas capacidades son una neurodivergencia, es decir, un cableado diferente, diferente a nivel cualitativo del sistema nervioso. Entonces, abarca toda la singularidad de la persona, no solo lo intelectual. Se considera el CI, sí, pero también otros factores que hacen a una valoración integral. Cuando uno valora a una persona para ver si tiene o no altas capacidades, se basa en el CI, pero también en creatividad, Sí. socialización. Las hipersensibilidades puntualmente, y si bien se manifiestan mucho en las personas con altas capacidades, estamos hablando de una prevalencia quizás de un 85-90%, no son un indicador de altas capacidades. Puede haber personas que tengan una hipersensibilidad, pero no tengan altas No, no capacidades. es un factor determinante. No es un factor determinante. Sí se presenta mucho en altas capacidades y otras neurodivergencias, como por Sí. ejemplo TEA, TDAH. Ujú. Entonces, bueno, hay que quizás diferenciar qué sí o sí es propio de las altas capacidades y que sí puede estar presente con una mayor prevalencia, pero no es determinante. Te presento esta hipótesis. Los tiempos de hoy, donde hace que el padre y la madre tengan que salir a trabajar y muchas veces no prestan atención a eso o lo miran muy superfluamente, etcétera. ¿Cuál sería el consejo, la sugerencia de aquellos padres para posiblemente detectar esa cuestión? En realidad, Aparte de las preguntas, digo, pero en los tiempos modernos por ahí, la madre generalmente sí, se queda... pasa muchas veces que llegan a consulta y dicen, ¿sabes que me enteré que mi hijo habla chino, por ejemplo? Y yo no sabía. Chino mandarín, sí. Chino, ruso. Bueno, Claro. y en realidad porque los niños tienen hoy mucho acceso a la información y bueno, los padres a veces no se enteran o no están prestando esta atención, ven que los niños están en la computadora y no mucho más. Pero bueno, hay que prestar atención a este tipo de cuestiones. En realidad, el principal rasgo que observan las familias es la intensidad. Cuando son intensos en esa materia. La intensidad a nivel intelectual, estas ansias de profundizar en una temática, este Sí. hiperfoco de si quiero saber todo sobre este tema y hasta que ¿Ese no es lo un agoto. parámetro para pararse y prestarle atención para los Sí. padres? Sí. No es propio de las altas capacidades, pero en las altas capacidades se presenta con mucha mayor prevalencia que en el resto de la población. Ujú. Una vez que agotan la temática, saltan a otra temática, pero se convierten en unos pequeños expertos en esto. Después, a nivel emocional, son quizás poco tolerantes a la frustración. El umbral de tolerancia es bajo. El umbral de tolerancia es bajo y en general tiene un poco que ver con que tienen facilidad para lograr Sí. sus objetivos. Entonces, cuando hay algo que no les sale puntualmente, Se lo cuestiona, se frustra, sí, etcétera. sí, por supuesto que hay distintos perfiles. Claro, pero estamos hablando en después general. tienen una mayor reactividad quizás cuando son niños pequeños, tanto en alegría como en tristeza o frustración o enojo. Entonces pueden tener reacciones que a los ojos del resto parecen exageradas. Ujú, pero hay que prestarle atención. Sí, son Sí. todos rasgos que pueden por lo menos plantear la duda. Bien, hablamos de una especie de diagnóstico, cómo detectarlo y cómo los padres podrían abordarlo. A partir de ahí, ¿qué? ¿Se diferencia? ¿La educación tendría que ser un poco paralela o paralelamente la educación que tienen a otra más profunda? En realidad hay estrategias educativas que se pueden implementar de acuerdo al caso. Tenés desde enriquecimiento curricular dentro del mismo grado. Porque Un lo que poco pasa, más avanzado. claro, lo que pasa con estos niños muchas veces es que tienen disincronías. A nivel intelectual pueden tener 2, 3, 5, 10 años más, o sea, Sí. parecer pero a nivel afectivo, emocional, son el niño de la misma edad. Entonces quizás una aceleración, un paso completo de año, es decir, bueno, pasa de primer, segundo grado a cuarto, quinto grado, porque el contenido que reciben en cuarto, ¿Sería quinto... perjudicial? Digamos, el contenido no sería sería lo acorde, ideal. el contenido, El pero contenido. el contenido áulico Pero en podría ser términos acorde. emocionales- Pero en términos no, porque a lo mejor presentan las particularidades Claro. propias de un niño de su edad. Sí. Entonces, bueno, es un poco el caso a caso, como hay otros niños que podemos generar la aceleración correcta porque no tienen esa dificultad. Tenemos en lo que es enriquecimiento curricular dentro del mismo grado, después tenemos la aceleración, o sea, pasarlo de año. Ujú. Después también tenemos lo que es trabajo por proyectos o islas temáticas, por ejemplo, decir, bueno, a vos te gusta la astronomía, que es un tema muy recurrente, o los dinosaurios, o bueno, todo lo que tiene que ver con biología en general. Entonces, sí. bueno, durante esta semana investigás sobre este tema. Paralelo a Paralelo. su formación curricular de los niños de su edad. Sí, porque en general estos niños terminan antes, o bueno, inclusive a veces no terminan la actividad porque la consideran demasiado fácil. Claro. De hecho, es muy contraproducente la repitencia de los contenidos.
Claro. Termina fastidiando. Si se quieren, estos son niños que a veces no terminan la tarea, no completan el cuaderno. Sí. No es que no tengan capacidad para eso, sino que es sobrada la capacidad que tienen y ya les Lo genera ven hastío. aburrido. Claro, les genera hastío. De hecho, Sí. hay muchos niños que que están aburridos también presentan comportamientos disruptivos, desatención. Ujú. Esto se puede confundir con otros diagnósticos como TDAH, por ejemplo, especialmente en los varones que son, que tienen quizás un comportamiento disruptivo más marcado que las niñas. Ananda, te quería preguntar, ¿cómo entra a jugar acá en función de determinadas culturas y parámetros, etcétera? ¿Juega el bullying a esta clase de jóvenes, chicos? Sí, ciertamente las neurodivergencias en general, Sí. puntualmente estamos hablando aquí de altas capacidades, suelen padecer bullying más que el promedio, que de por sí es alto. Los NER que le llaman. Sí, por distintas diferencias, porque son más introvertidos o porque Sí. a veces son el sabelotodo del curso y eso no suele caer bien en general. Muchas veces ponen en falta al profesor porque ellos detectan que está diciendo algo que no tiene sentido o que no se correlaciona con lo que vieron la semana pasada. Y en su lógica, corregirlo es hacer un bien, si se quiere, es lo digo. Claro. Pero Sí. como hay docentes que lo toman y dicen, qué lindo, qué bueno que tengo un niño con este pensamiento crítico, Pero todos le lo ven rompe, como... también muchos docentes, y que es la próxima pregunta, le rompe la lógica, ¿no? Del común denominador de los Claro, hay mucha jóvenes. gente que no saben qué hacer, lo pueden ayudar a los Sí. otros niños una vez que ya terminaron. ¿Ves la docencia preparada o determinada docencia o un porcentaje de la docencia preparada para determinar esta superdotación? No, por lo menos aquí en Argentina no está Sí. no está incluido en la curricular, igual que el resto de las neurodivergencias. Tampoco, yo hace poco estuve hablando con el secretario de Educación de aquí de la provincia planteando la necesidad quizás de una respuesta desde el Estado, porque también Para hay una... detectar esas cuestiones. Sí, para detectar y después quizás Capacitación docente. Claro, capacitación docente, por lo menos para plantear la duda, decir, bueno, este niño, esta niña puede que... Y Sí. después, en todo caso, que haya un equipo especializado que aborde la temática por fuera, porque también hay una realidad que los docentes están sobrecargados, hoy tienen 40 Claro. estudiantes, Sí. pero después hay estrategias educativas que se pueden hacer con poca inversión y poco esfuerzo quizás desde la institución, pero para ese niño y para esa niña es un avance enorme, digamos, porque hay muchos niños que realmente en primero o segundo grado ya no quieren ir más al colegio, ya somatizan. ¿Y qué pasa si no lo Es una detectan? tortura para el Ananda? niño. Sí, ¿qué pasa si no lo detectan a tiempo? Digo, porque se termina aburriendo con las tareas que le dan. ¿Qué pasa si los padres o los docentes en menor grado no logran detectar eso? ¿Se corre el riesgo de...? Sí, puedes desde generar otro diagnóstico, porque puede haber sintomatología que se pueda confundir con otros diagnósticos, y inclusive tengo muchos casos de niños que han sido medicados porque tienen altas capacidades y en realidad están aburridos, molestan en el curso. Y Sí, básicamente, un diagnóstico mal le dieron y terminan medicando. Claro, para bajar la ansiedad. Entre sí, otras porque en cosas. realidad lo que pasaba era que molestaban el curso y por eso llegan a consulta a veces. Ujú. Después, generalmente ya a finales de la primaria, inicios de la secundaria, empiezan a desarrollar conductas o estrategias de enmascaramiento o masking, que se le llama, que es ¿Qué? básicamente cubrir todo lo que lo haga diferente. Sí. Modifican vocabulario, tienden a, si tienen un buen rendimiento académico, a bajar el promedio solo para poder encajar. Es muy importante en la adolescencia poder encajar en grupos. Claro. Entonces tratan de enmascarar sus pertenencia. diferencias. Sí. Y uno dice, bueno, pero todos hacen lo mismo. En algún momento todos simulan o tratan de... Sí. Andana, se nos acaba el tiempo, Sí. muy interesante y seguramente lo vamos a seguir conversando. Dame el principal parámetro que los padres tendrían que detectar para esta característica de superdotación de los niños. Diría 2. Aprendizaje, velocidad de aprendizaje por sobre el resto de los padres e intensidad emocional. Excelente. Andana, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vamos. Hasta la semana que viene. To my life, Mama, darling. Hey, everybody sing with me. I got to feel good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.